La estructura de un proceso de coaching es súper importante porque nos sirve como una guía para acompañar efectivamente a nuestros clientes en el logro de sus metas. Así que si quieres aprender cómo estructurar tus procesos de coaching, acompáñame en este video, vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados con el crecimiento personal, algunos con la motivación, pero sobre todo te vas a encontrar contenido que está relacionado con el coaching profesional y justo es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú estás interesado en conocer, en estudiar más acerca de la metodología del coaching, bueno, precisamente este video es para ti. Y si alguna vez te has hecho la pregunta sobre, bueno, ¿qué es un proceso de coaching o lo has escuchado? Incluso si ya te dedicas a la profesión, bueno, pues esta información te interesa porque es justo de lo que quiero hablarte el día de hoy. Y mira, primero que nada, bueno, ¿para qué queremos conocer la estructura de un proceso de coaching? Primero que nada es porque queremos dar un mejor servicio a nuestros clientes y el principal beneficio de saber cómo estructurar un proceso de coaching es para que tú puedas brindar un acompañamiento efectivo y de mayor calidad a tus clientes. Así que si ya te dedicas a la metodología del coaching, ya ofreces tus servicios y ya te encuentras trabajando en el coaching profesional, por supuesto que es importante conocer cómo estructurar estos procesos que vas a trabajar con tus clientes. Ese es el principal beneficio y precisamente ahí es en donde se encuentra la mayor ventaja de saber correctamente cómo aplicar la metodología en la práctica. Ahora, por otro lado, es muy necesario conocer la diferencia entre un proceso de coaching y una sesión de coaching, ya que no son lo mismo. Mira, cuando tú escuches que alguien te dice, oye, tuve una sesión de coaching y empecé a trabajar con un colega y tuve una sesión. Cuando te hablan de forma individual de una sesión de coaching, se refiere a que es una reunión generalmente de media hora o de 60 minutos en donde el coach con su cliente tienen una reunión de trabajo para poder trabajar en las metas del coachee o cliente. Esta sesión de coaching es una reunión individual, pero cuando tú escuches que alguien menciona que está tomando un proceso de coaching, se refiere a que normalmente el proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching. Puede incluir la totalidad de las sesiones de coaching que se van a incluir en un proceso de trabajo. Así que si tú contratas, por ejemplo, un proceso de coaching con un profesional, eso significa técnicamente que el proceso de coaching incluye todas las sesiones que tú vayas a solicitar para trabajar en una meta en particular. Así que eso es importante, conocer la diferencia en cuándo nos referimos a una sesión individual de coaching y cuándo a un proceso de coaching. Ahora, habiendo despejado esa duda, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a estructurar el proceso? Porque mira, así como la sesión individual de coaching tiene una estructura y guarda un orden para que podamos sentirnos organizados y poder dar un servicio de calidad a nuestro cliente, lo mismo sucede con el proceso, porque imagínate qué pasaría si un cliente llega y te solicita, por ejemplo, 10 o 15 sesiones de coaching y de pronto tú empiezas a trabajar con tu cliente, pero no sabes hacia dónde ir. Es decir, te puedes perder en el camino. Bueno, ahí es en donde entra la estructura del proceso de coaching. ¿Por qué? Porque nos va a servir como una guía para saber hacia dónde vamos con nuestro cliente y cómo podemos darle ese servicio de calidad del que te hablaba. Así que bueno, pues para ello me voy a basar en la información que te comparto en mi libro de cómo hacer coaching. Esto lo vas a encontrar en la página número 55 y se refiere específicamente a la estructura
estructura del proceso de coaching. Ahora, aquí te comparto primero que nada que afortunadamente para todos los practicantes del coaching actual existen diferentes modelos que se pueden tomar como base para dar estructura a los procesos de coaching, como por ejemplo sería el modelo GROW, que es el modelo básico de coaching, que significa, por su acrónimo, significa situación o realidad actual, objetivo, opciones y plan de acción. Este modelo, propuesto por John Whitmore, es muy relevante y es tal cual en el que nos vamos a basar para ejemplificar cómo estructurar un proceso de coaching particular. Ahora, también existen otros modelos de coaching como el Outcomes, que por su acrónimo significa objetivos, entender las razones, hacer un balance de la situación actual, clarificar la brecha, generación de opciones, motivar hacia la acción, entusiasmo y aliento y soporte. Este es de Alan McIntosh y también existe otro modelo muy utilizado que es el modelo Achieve, que también por su acrónimo significa evaluar la situación actual, lluvia de ideas creativa, perfeccionar objetivos, iniciar opciones, evaluar las opciones, diseño válido del plan de acción y fomentar el impulso. Este modelo es de Sabine Dembosky. Bueno, entonces cualquier modelo que tú vayas a utilizar para trabajar ese proceso de coaching, es importante poder estructurarlo y darle forma. Ok, ahora la estructura de un proceso de coaching la vamos a revisar en 9 diferentes pasos. Mira, el paso número 1 sería iniciar con ese proceso de coaching. En el inicio, tú vas a definir cuándo, en qué día y en qué horario te vas a reunir con el cliente o con el grupo, si fuera un coaching grupal empresarial, por ejemplo, para comenzar con ese proceso de coaching. Ahora, el paso número 2 es el manejo del diálogo como proceso de indagación y descubrimiento en la primera sesión de coaching. Acuérdate que el proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching, así que la primera sesión de coaching es súper importante porque es cuando finalmente vas a conocer a tu cliente o tus clientes y vas a comenzar con esas ideas para explorar y vas a utilizar el diálogo para poder indagar y descubrir qué es lo que le interesa a la persona. Ahora, el paso número 3 es establecer la meta del proceso de coaching. Ahora, aquí es importante hacer una clarificación. Meta de proceso de coaching es diferente a meta de sesión de coaching. Aquí particularmente vamos a abordar la meta del proceso de coaching, es decir, de todo ese proceso, de todas las sesiones de coaching que se vayan a tener, es importante establecer cuál va a ser la meta general. Así que en esa primera sesión de coaching, utilizando el diálogo, vamos a descubrir a través de preguntas con nuestro cliente cuáles son esas ideas que trae en mente, para qué quiere tomar ese proceso de coaching. En otras palabras, es para qué quiere tomar las sesiones de coaching. Así que ese sería el paso número 3, definir claramente la meta. Ahora, para hacer esto, es importante que te puedas guiar a través de preguntas o con diferentes herramientas para que la meta general del proceso de coaching sea muy concreta, sea específica, que se pueda medir, que sea alcanzable y que tenga un tiempo de logro. Esto es importantísimo para estar claros tanto el coachee como el coach en qué es lo que se va a trabajar en ese proceso de coaching. Así que ese sería el paso número 3. Ahora, el paso número 4 es que el coach defina cuál es el modelo de coaching que va a utilizar. Esto es súper importante porque como te acabo de compartir, yo te compartí 3 diferentes modelos de coaching como el Grow, como el Outcomes, como el Achieve, pero por supuesto que hay muchos más modelos diferentes que tú puedes elegir. Incluso si trabajas en coaching empresarial, puedes encontrar que hay empresas que tienen su propio modelo de coaching establecido. Así que es importante que el coach esté correctamente preparado para saber cuál es el modelo de coaching que va a trabajar con su o sus clientes. Y después de eso, entonces definir cuáles son las partes que conforman ese modelo de coaching, ya que el modelo de coaching como tal te da una serie de pasos que vas a seguir para poder abordar
abordarlos durante todo el proceso de coaching, es decir, a lo largo de todas las sesiones que queden establecidas. Por ejemplo, si el cliente solicita 12 sesiones de coaching, bueno, ese modelo lo vas a llevar a cabo a lo largo de esas 12 sesiones de coaching. Pero si por el contrario, de pronto tuvieras un cliente que solicita solamente 4 o 5 sesiones de coaching, bueno, entonces el modelo de coaching a utilizar también va a funcionar de la misma manera. La única diferencia es que va a ser más corto y ese modelo lo vamos a acortar para trabajar todas y cada una de las partes de ese modelo de coaching y que no sufra ni en calidad ni en precisión. Así que ese sería el punto número 4. Ahora, el punto número 5 es abordar las etapas del modelo durante las sesiones de coaching. Así que, independientemente de la duración de todas esas sesiones de coaching, es necesario que el coach preste atención en cuál es el tiempo que va a invertir con cada una de sus intervenciones. Es decir, por ejemplo, si de pronto tuviéramos un cliente que pidió un proceso de coaching solicitando solamente 4 sesiones o 5 sesiones, pues es un proceso cortito. Así que el coach evitará extenderse con preguntas de profundidad o ampliar cada una de las partes de ese modelo de coaching porque el tiempo después resultaría insuficiente. Así que por esa razón es necesario que el coach pueda determinar cuánto tiempo es necesario invertir en cada una de estas fases. Ahora, el punto número 6 sería realizar el plan de acción. Y esto es que conforme se va trabajando desde la primera sesión de coaching y en las sesiones subsecuentes, es necesario que el coach acuerde con su cliente cuáles van a ser los siguientes pasos. En otras palabras, cuáles van a ser las tareas o acciones, ya que las acciones son realmente el corazón de todo el proceso de coaching, porque es decir, nadie vamos a avanzar hacia nuestras metas si no establecemos un plan de pasos o de acciones que es importante concretar para poder ir avanzando hacia la meta que queremos llegar. Así que desde luego que establecer un plan de acción, eso es necesario desde la primera sesión de coaching. Ahora tú me podrás decir, bueno, Liliana, ¿y eso quién lo determina? ¿Lo determina el coach o lo determina el cliente? Bueno, cualquiera de los dos es correcto. En ocasiones, el cliente es el que toma el liderazgo desde la primera sesión de coaching y por supuesto que él o ella ya saben perfectamente qué cosas quieren activar, qué acciones quieren realizar en esos días en que van a empezar a trabajar después de haber iniciado con ese proceso de coaching. Así que por supuesto que aquí el coach va a estar atento a cuáles son esos siguientes pasos que estableció el cliente. Pero si por alguna razón el cliente se encuentra algo confundido o sencillamente todavía no está tomando liderazgo con la confianza que quisiéramos, bueno, entonces el coach puede determinar cuáles son las tareas o siguientes pasos para establecer el plan de acción. Acuérdate que el plan de acción de coaching es una fotografía de lo que la persona va a hacer a lo largo de todo el proceso de coaching. Así que ese es el paso número 6 en la estructura general de un proceso de coaching. Ahora, el paso número 7 es medir el progreso e identificar posibles obstáculos. Esto también es importantísimo. Y si tú te dedicas al coaching, por supuesto que tú ya lo sabes, en que es necesario medir el avance del cliente hacia su meta. ¿Cuál es el progreso que lleva nuestro cliente hacia ese estado deseado que quiere conseguir? Por supuesto que si hay un plan de acción y ya se establecieron las tareas, es necesario que nosotros podamos determinar si las tareas que se plasman en ese plan de acción están sucediendo o no. Y si no están sucediendo, entonces es necesario que el coach
utilice diferentes herramientas, utilice sus intervenciones para saber cuáles son las razones, cuáles son los posibles obstáculos que le están impidiendo al cliente conseguir esa meta. Ahora, ¿como cuáles serían algunos obstáculos? Un obstáculo puede ser, por ejemplo, una creencia limitante, a lo mejor puede ser algún paradigma o ideas que la persona se ha formulado y de pronto las está entreteniendo por un largo tiempo y eso le está impidiendo tener la confianza necesaria para poder llevar a cabo las acciones que dijo que quería llevar a cabo. Así que cualquiera de estos ejemplos pueden ser un potencial obstáculo que nos impida el progreso hacia el logro de la meta. Por esa razón, en todo proceso de coaching es necesario medir cuál es el avance. Ahora, el paso número 8 de un proceso de coaching sería revisar los logros y aprendizajes. Esto es importante, incluso desde las primeras sesiones, porque es necesario poder celebrar esas pequeñas cosas que está consiguiendo el cliente. Si está haciendo algún cambio de comportamiento, si está haciendo algún cambio en sus actitudes o sencillamente está logrando una acción concreta que dijo que iba a llevar a cabo, es necesario reconocerlo y saber que estos logros en su acumulado nos van a dar la conexión con esa meta que persigue el cliente. Pero por otro lado, también es importante hablar sobre los aprendizajes, porque puede haber cosas que no necesariamente sean acciones que se han concretado todavía o cosas que se le están dificultando al cliente a lo largo de estas sesiones de coaching. Bueno, pues ahí si no hay un logro concreto como tal, es importante poder revisar los aprendizajes. Acuérdate que hay cosas que en ocasiones no se van a conseguir en un proceso de coaching. ¿Por qué? Porque la vida es imperfecta, porque hay cosas que sí van a funcionar como las escribimos en el papel, pero habrá otras que van a funcionar completamente de forma opuesta. O quizás haya modificaciones que el mismo cliente quiso realizar antes de llevar a cabo un siguiente paso o una siguiente acción en ese plan que revisamos previamente. Así que ahí es en donde vale muchísimo la pena también reflexionar acerca de cuáles son los aprendizajes. ¿Qué es lo que estas situaciones le están dejando al cliente como enseñanza? ¿Qué está aprendiendo de todo esto? A lo mejor no consiguió algo o a lo mejor tuvo que hacer cambio de planes completamente porque algo no se concretó de la forma en la que quería. Bueno, ahí es momento de que en ese proceso de coaching nos tomemos unos momentos para reflexionar acerca de los aprendizajes. ¿Qué cosas aprendió el cliente? ¿En qué es diferente ahora? ¿Y cómo va a resolverlo después de esa situación o de esa experiencia? Y por último, como parte de la estructura de todo proceso de coaching, es el cierre. Y aquí es cuando finalmente hemos llegado a la última parte de ese proceso de coaching. Es cuando estamos en nuestra última sesión. Y por supuesto que aquí es súper importante que el coach pueda prestar atención a todos los aprendizajes, a que pueda medir cuál es el progreso, cómo está el cliente en el momento de cierre, es decir, cuáles fueron esos logros, cómo fue su experiencia en general, qué fue lo que aprendió y por supuesto, cómo esto va a ser una diferencia en el día a día en su vida personal o laboral. Así que bueno, esos son los pasos de una estructura de un proceso de coaching que son muy necesarios para darnos una guía y saber cómo vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo progreso en cada una de las sesiones de coaching. Por supuesto que aquí no hay una fórmula perfecta que te diga que a lo mejor una sesión o dos sesiones componen el paso uno de la estructura del proceso de coaching o que te digan tiempos específicos y concretos. Esto
Es porque cada persona es diferente y cada cliente está trabajando un tema diferente. Mientras que, por ejemplo, para algunos va a ser muy rápido la parte introductoria o la primera sesión de coaching, pero probablemente van a utilizar más tiempo en ese proceso de coaching para establecer las acciones. O a lo mejor va a haber otros clientes que necesiten invertir mayor tiempo en entender cuáles son las causas, en externar cuál es su situación actual y por supuesto, cómo desea ir haciendo progreso para el logro de esas metas. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes una guía general que vas a encontrar en mi libro Cómo hacer coaching y que te va a ayudar a dar forma y a dar estructura a esos procesos de coaching que vayas a iniciar con tus clientes, sea en la parte individual o grupal. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Cuéntame en los comentarios de este video cuándo vas a comenzar a implementar estas estructuras de tus procesos de coaching. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.